Buenas, ¿cómo andan? Bueno, creo que es el anteúltimo video del año de lógica, al menos. Esas son las intenciones. Algunas cuestiones que se van a encontrar al principio. Para aquellos que vinieron trabajando normalmente, a fin de mes, principio de noviembre, estaríamos cerrando el año. Así que pónganse las pilas. Para aquellos que les quedaron por alguna u otra razón, no pudieron tener una continuidad en el año, a partir del 10 de noviembre les recibiré los trabajos atrasados que fuimos viendo durante todo el año de lógica, y ahí podrán hacer sus consultas, sus dudas, y trabajaremos hasta el 10 de diciembre y después retomaremos en febrero las actividades cuando tengamos que presentarnos. Así que bueno, para saber, para que a todos nos quede claro cómo va a terminar el año. Así que bueno, el último tema que nos queda es falacias. Yo les voy a compartir pantalla, vamos a trabajar un poco con, vamos a seguir en lógica trabajando con el último tema, que va a ser falacias. Esperen que vamos a arrancar desde el principio. Hasta acá, ¿alguno de ustedes en alguno de los ejercicios se vio un poco conflictuado con la posibilidad de que existiese una forma lógica parecida a una forma lógica válida? Bien, ahora se van a encontrar con esto, con las falacias, que son razonamientos. Vamos a falacias formales primero y después vamos a ver las falacias no formales. Son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por sus semejanzas con formas válidas de razonamientos o inferencias. Se da un error que pasa inadvertido. ¿Qué es lo que les pasaba a ustedes? Pero, profe, me decían, es parecido a, pero no es parecido a. ¿Sí? La primera es la afirmación del consecuente. ¿Sí? Razonamiento que, partiendo de un condicional, si P entonces Q, y dando C o afirmando el segundo o consecuente, se concluye P, que es el primero o el antecedente. Este es el ejemplo que me habían preguntado ustedes. Entonces, si llueve, cojo el paraguas. Cojo el paraguas, entonces llueve. Ahí hay un error. Agarrar el paraguas no implica que que llueva, ¿sí? Es un argumento falaz que tiene semejanza con el argumento válido, que es la afirmación del antecedente o regla de inferencia conocida como modus ponens o afirmación del antecedente. Y este es otro caso. La negación del antecedente, que es el razonamiento que, partiendo de un condicional, si P entonces Q, y negando el primero, que es el antecedente, se concluye la negación de Q, que es el consecuente. Entonces, por ejemplo, si llueve, cojo el paraguas, no llueve, entonces no cojo el paraguas, también hay un error. Yo puedo no llevar el paraguas y llover igual, ¿sí? Entonces, es un argumento falaz que tiene semejanza con el argumento válido, que es la negación del consecuente, o regla de inferencia conocida como modus tollens, o negación del consecuente, ¿sí? Y el último es el silogismo disyuntivo, que es el razonamiento que, partiendo de una disyunción, esto de o una cosa o la otra, y como segunda premisa se afirma uno de los dos componentes de la disyunción, se concluye la negación del otro componente. Por ejemplo, ¿te gusta la música o te gusta la lectura? ¿Te gusta la música, entonces no te gusta la lectura? No necesariamente tiene que ser así. Frente a una disyunción pueden ser los dos elementos válidos, ¿sí? Es un argumento falaz que mantiene semejanza con el argumento válido o regla de inferencia conocida como el silogismo disyuntivo, en lo que, posada una disyunción, se niega uno de los dos componentes, la cual implica que el otro es verdadero. ¿Sí? Espero que salga un poquito y vuelvo al primero. Acá. Bueno, acá uno debería haber empezado por acá, que es la definición de falacia, ¿no? Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, por eso falaz, pero que pretende ser convincente persuasivo. De hecho, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano solemos utilizar el concepto de falaz para pensar en una mentira. No es el caso, ¿sí? El uso de la palabra falaz es un razonamiento incorrecto. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica.
Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y se la desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. La falacia lógica se suele calificar en formales y no formales. Hay muchos ejemplos en la televisión, no solo mundial, sino local, en la Argentina, que se utilizan muchas falacias, ¿sí? Hay un ejemplo cuando criticaban a Lilita Carrió por su peso y no por sus ideas políticas. Eso es una falacia, ¿sí? Uno tiene que atacar el argumento del contrincante y no a su persona. Lo mismo pasaba con Bullrich cuando la atacaban por borracha o no, pero no por su gestión como ministra de Seguridad, ¿sí? Eso es una falacia, entonces. ¿Para qué nos sirve conocer estas falacias? Para que nuestros argumentos, nuestro desarrollo discursivo sea contundente, porque es muy fácil rebatir al otro y decir, es casi como cuando éramos niños y nos peleábamos y le decíamos gordo al otro, o feo. No tiene nada que ver su discurso con su personalidad o su forma de ser, ¿sí? Y hay algunos tipos de falacias, ¿no? Las primeras que vimos son las formales, que era de formas que ya habíamos visto con anterioridad, y ahora vamos a trabajar con las falacias no formales. De todas maneras, adjunto a este video va un material teórico para que les quede más claro, ¿no? Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se quiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes e incluso irracionales. Cuando las premisas son informaciones acertadas, lo son, en todo caso, por una conclusión diferente a la que se pretende. Falacia no formal, descalificamos a la persona que argumenta en vez de rebatir sus razones. La lista de falacias no formales es larga y nosotros vamos a ver algunas nada más, ¿sí? Dirigido contra el hombre o ataque al hombre, ¿sí? Estas las que más usamos, razonamiento que en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o se desacredita a la persona que la defiende. El ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. No es atinente el contraargumento para la posición de los ecologistas. Se apela al bastón, o bueno, ataque, razonamiento en la que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza, a la fuerza, ataca a la fuerza, ¿sí? O al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. No vengas a trabajar a la tienda con este piercing, recuerda que quien paga manda, ¿no? Cuando se lo ataca por la fuerza a alguien, bajo amenaza, no es un razonamiento válido. Se apela a la autoridad, ¿sí? Apelación a la autoridad. Esta es la que más utilizan ustedes. La profesora me dijo que, listo, aseguran su argumento porque la profesora, que es la autoridad, se lo dijo, ¿no? Razonamiento o discurso en lo que se define una conclusión o opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, la mayoría o alguna costumbre. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre es garantía. Ejemplo, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Bueno. Falacia, ataque al pueblo, o dirigido al pueblo, esta es la que más usan los políticos, ¿sí? Razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Una argumentación demagógica o seductora, ¿no? Ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de afuera. Que ahora nuestros hijos y los extranjeros nos roban el trabajo y el pan. Cristina KFK usaba mucho analogías con Eva Perón. No se decía a sí misma que era Eva Perón, pero sí, al recurrir a esa figura, era un ataque al pueblo que conmovía a su auditorio, ¿no? Se me ocurren algunos más, pero esa es. Por la ignorancia, como no sé. Razonamiento en el que se pretende defender la verdad, falsedad, de una afirmación por el hecho que no se puede mostrar lo contrario.
Ejemplo, nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida, por lo tanto las predicciones de la astrología son verdaderas. ¿Sí? Otro es, como no puedo demostrar que Dios existe, entonces Dios no existe, o al revés. Es un argumento por la ignorancia. La falsa causa, un razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece sin suficiente base una relación causal. El primero es la causa, el segundo el efecto. Clásicamente era conocida como expresión post hoc ergo propter hoc. Después de esto, entonces por causa de esto, ¿no? El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman cigarrillos. Por lo tanto, fumar cigarrillos es la causa de este cáncer. No necesariamente, hay gente que adquiere cáncer de pulmón y nunca en su vida fumó. Bueno, y hasta acá, estas son algunas de las falacias que vamos a ver. Yo les pido por favor que lean el material, esto es lo más fácil del mundo en lógica, y después continuamos con, capaz que hago un videito más cerrando el año y ya estaríamos. Así que les mando saludos, chao.